versos 5 al 7. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Amén. ¿En quién debe estar centrado el culto que Dios quiere? En Jesucristo, el mediador. El culto cristiano debe estar centrado en Cristo, el mediador, porque no hay otro Dios, hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por lo tanto, amados, demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te alabamos una vez más. Te alabamos por tu historia. Te alabamos por tu palabra. Y te alabamos, Padre, por la médula y el centro de esta palabra, tu bendito Hijo Jesús, de los cuales no somos dignos de pronunciar su nombre. Él es todo belleza. Toda dulzura se halla en Él. Toda la plenitud de Dios se encuentra en Él. El más hermoso de los hijos de los hombres. Señor, entonces, danos la gracia para hablar de tu santo y bendito Hijo, meditar en nuestros corazones y no profanar su santo nombre. Seamos todos, Señor, sobrecogidos de un afecto profundo por Cristo, quien se ha dado a sí mismo por nuestro rescate. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras mentes, nuestros corazones, que produzca nuevos nacimientos, santificación, arrepentimiento y conversión para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El culto cristiano, amados hermanos, es para Dios. Eso ya nos recuerda el sermón pasado. El culto es para Dios. El culto no es para la iglesia. Principalmente el culto no es para quienes nos visitan. El culto es para Dios. Es una asamblea solemne para el único Dios verdadero, el cual llama a los hombres para que le rindan adoración. Y si entendemos que el culto cristiano es para Dios, el culto cristiano entonces cuenta de forma teológica la historia del Evangelio. El Evangelio es la gran historia de nuestra redención, pero también el Evangelio es la historia de cómo Dios nos rescató de nuestro pecado, de cómo Dios amó a un pueblo y de cómo Dios llevará a ese pueblo a la gloria. El culto, amados hermanos, es para narrar y contar esta historia. Y esa es la razón por la cual el culto comienza con un llamado solemne a la adoración. El culto no comienza con una persona tratando de levantar
nuestro ánimo o tratando de hacernos sentir un poco espirituales. No, el culto comienza con el llamado del Dios vivo. Es el Dios vivo quien nos llama a la adoración. ¿Y cómo concluye el culto? El culto concluye con el Dios verdadero enviándonos a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestros estudios, a todos nuestros quehaceres en esta tierra. El Dios vivo nos envía con su bendición. Hay algo hermoso, hermanos, del culto. Sé que para muchos a veces venir al culto es un tropiezo. Sé que estás a punto de venir al culto y se te rompe el taco del zapato. O estás a punto de venir al culto y uno de los niños mancha su ropa. Estás a punto de venir al culto y de pronto algo sucedió. El motor del auto no encendió. Pero aún con todos esos tropiezos, el culto es sublime. Porque somos convocados por Dios. Y cuando Dios nos convoca a este culto santo, es porque Él quiere hacernos solamente el bien. Por eso el culto comienza con el llamado a la adoración y termina con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. La bendición de Dios para tu trabajo, para tus hijos. La bendición de Dios para tus estudios. Por eso no debes perderte el culto. Pero así como decía que el culto está contando una historia, no es cualquier historia. El culto cuenta la historia redentora. El culto anuncia la historia redentora. Y la historia de nuestra redención entra en ejecución o entra en efecto en el momento en cuando el hombre cayó. Estamos hablando de Génesis capítulo 3. En el momento en que Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra la ley de Dios y quebrantaron el pacto, ahí entra poderosamente a suceder lo que nosotros llamamos la historia redentora. Aunque Dios lo había planificado antes de la creación de las galaxias, aunque Dios ya lo había predestinado antes de que pusiera la primera viga en este universo, ahí comienza a ejecutarse la historia redentora. ¿Y cómo? Permíteme recordar brevemente. Adán y Eva se rebelan contra Dios. ¿Y qué sucede? Génesis capítulo 3, versículo 9. Dios llamó al hombre. Ellos se habían escondido detrás de la creación. Ellos estaban desnudos. Ellos estaban muertos en su pecado, llenos de vergüenza. Incluso separados el uno del otro, incluso culpándose el uno y al otro. ¿Mas qué hizo el Evangelio? Los llamó. El Evangelio llama, el Evangelio restaura. Y esa es la bendita verdad por la cual personas que tienen problemas matrimoniales necesitan profundamente el Evangelio. Porque el Evangelio restaura, el Evangelio salva, el Evangelio transforma. Y fue Dios quien llamó al hombre, Génesis 3:9. Luego en Génesis 3:11, cuando Dios los llamó a confesión, a confesar su pecado. ¿Ya va entendiendo el transcurso de nuestro culto? Dios nos llama a confesar. Luego en Génesis 3:15, ¿qué sucedió? Dios les habló. Puedes ver tu Biblia, Génesis 3:15. Dios les habló y les entregó lo que nosotros conocemos como el protoevangelio o el evangelio en miniatura. Y luego de que Dios les habló de que vendría un descendiente de la mujer, la simiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás, ¿qué hizo Dios? Génesis 3:21. Dios selló esa promesa. ¿Sabes cómo Dios selló esa promesa? Lee tu Biblia. Génesis 3:21. ¿Cómo Dios selló esa promesa? Dios selló esa promesa con derramamiento de sangre.
La primera sangre derramada en este mundo fue derramada por el pecador y para el pecador. Y la primera gota de sangre derramada en este mundo no la derramó el hombre. Fue Dios. Fue Dios. Hubo sangre derramada, ¿sabes para qué? Para cubrir al hombre. Hubo sangre derramada para cubrir al hombre. Ahí lo vemos con claridad. Hubo un sustituto que tuvo que recibir la ira que otro merecía. Hubo un sustituto que tuvo que ser desnudado para cubrir ¿a quién? A los culpables. ¿Te das cuenta cómo desde el principio de la historia bíblica se está contando qué cosa? El Evangelio, y se está contando lo que el culto comunica. El culto comunica la historia del Evangelio. El culto comunica la historia del Evangelio. Y desde ahí, desde Génesis capítulo 3 en adelante, la presencia de un mediador y un sustituto se hizo necesaria. ¿Para qué? Para estar delante de Dios. Para estar delante de Dios necesitas un sustituto y un mediador. Porque si no tienes sustituto ni mediador, entonces eres consumido por la santa justicia y la ira de Dios. Y esa fue la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del huerto, pero fueron expulsados ¿con qué? Con el evangelio en sus corazones, de que Dios mismo levantaría un sustituto mediador de la simiente de la mujer. Por lo tanto, amados hermanos, el culto comunica la siguiente verdad teológica: no podemos estar en presencia de Dios sin un mediador. No podemos. ¿Ahora entiende usted qué es el deseo del apóstol Pablo para Timoteo? ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo para Timoteo para enseñar a la iglesia? ¿Cuál es la verdad que comunica el culto? Esta es la verdad. La única verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el mediador sustituto. Por lo tanto, mis queridos, el culto debe comunicar esa verdad. El culto debe ser un comunicador efectivo, eficiente y evidente ¿de qué? De que nuestro culto gira en torno ¿a quién? A Cristo Jesús, el mediador. Entonces, vemos que el culto es exclusivo. ¿Por qué el culto es exclusivo? ¿Y exclusivo para quién? El culto es exclusivo para Dios. Y el culto es exclusivo para el Evangelio de Dios. No hay otro Evangelio, dice Pablo. El Evangelio proclamado por Pablo es exclusivo. El Evangelio proclamado por Pablo es singular. El Evangelio predicado por Pablo, escuche bien, es monoteísta. Un solo Dios. Un solo Dios. No hay lugar para otro Dios. ¿Por qué? Pablo dice en el versículo 5, porque hay un solo Dios. Ahora, esta confesión de Pablo de que hay un solo Dios, ¿es algo nuevo? ¿Pablo está inventando algo nuevo? No. Pablo se está refiriendo a la Shema del Antiguo Testamento. Pablo se está refiriendo a la antigua confesión de la iglesia, porque nosotros creemos que la iglesia está en el Antiguo Testamento, a la antigua confesión de la iglesia. ¿Cuál es esa antigua confesión? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová nuestro Dios, uno es. Ahora, fuera del cristianismo,
¿hay otras religiones monoteístas? Sí, las hay. Como por ejemplo, el Islam. Pero ¿en qué se diferencia el cristianismo de esas religiones monoteístas? Pablo dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Punto. Y esa es la gloria del cristianismo. El cristianismo está centrado en Cristo. Pablo responde: un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el cristianismo es el evangelio centrado en Jesús, el mediador. Y si el culto es para expresar el evangelio, ¿cómo debe ser entonces nuestro culto? Si nuestro culto no comunica esa gran verdad, entonces nuestro culto no es un culto cristiano. Permíteme aplicar esto. Si nuestro culto no comunica la gran verdad de que hay un solo Dios y que hay un solo mediador, entonces nuestro culto no es cristiano. Y esa es la razón por la que tú y yo debemos estar permanentemente escudriñando lo que se predica, lo que se enseña, lo que se canta, lo que se ora. ¿Por qué? Por ejemplo, si la predicación, la Santa Cena, los himnos, la lectura antifonal, las alabanzas, las oraciones no exaltan a Cristo como el único mediador establecido por Dios para nosotros, ¿nuestro culto entonces comunica el evangelio? No. Puede estar contando cualquier otra historia, puede estar contando cualquier otro relato, pero no está contando, ¿qué cosa? El evangelio. No lo está anunciando. Y esa es la razón por la cual usted debe ejercer su discernimiento. Si el mensaje que yo estoy escuchando puede ser dado en el salón del reino, puede ser dado en el salón de los mormones, si ese mensaje que yo estoy escuchando como predicación puede ser predicado en cualquier otra sinagoga, entonces, ¿es el evangelio? No, no lo es. No lo es, porque el evangelio se centra en Cristo Jesús. Amados hermanos, ¿cómo es el culto que Dios quiere? El culto que Dios quiere debe estar centrado en la mediación de Cristo. Ese es el punto principal de Pablo. El culto que Dios quiere debe estar centrado en la mediación de Cristo. Sin duda que usted y yo nos acercamos a un Dios bondadoso, compasivo, misericordioso, de compasión infinita. 1 Juan 4:18 dice que Dios es amor. Ese es el Dios que hemos venido a adorar, ¿o no? Un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Sí, pero Dios también es juez justo. ¿Notaron aquello en la lectura antifonal? Nos hemos acercado a Dios. Y Hebreos 12 dice que Dios es juez. Sí, Dios es amor, Dios es misericordia y compasivo, pero Dios es santo y justo. Dios es un espíritu, dice nuestra confesión de fe, un espíritu purísimo. Piensa en eso. Purísimo. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado. En Él no hay defecto. Él es un Dios inmaculado y Él es un Dios que no puede tolerar el mal. Él es un Dios que no puede ver el pecado. ¿Por qué? Porque es santo y puro. Nuestro Dios aborrece infinitamente el pecado. Nuestro Dios aborrece infinitamente el pecado. Y ese Dios que aborrece infinitamente el pecado, arrojó a condenación ¿a quiénes? A los ángeles rebeldes. Ese Dios que aborrece el pecado ahogó el mundo antiguo con un diluvio. Ese Dios que aborrece el pecado destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ese mismo Dios que venimos a adorar, ese Dios
condenó y ejecutó ¿a quién? A Egipto, con terribles plagas. Ese Dios también quemó vivos a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ese mismísimo Dios abrió la tierra, ¿sabe para qué? Para que la tierra tragara vivo a Coré y a toda su descendencia. De ese Dios estamos hablando. Un Dios puro, santo, justo. Nuestro Dios, dice Hebreos 12:29, es fuego consumidor. Por lo tanto, quien crea en su mente que viene al culto a acercarse a un Dios ordinario, peca gravemente. Peca gravemente. Quien crea que se está acercando a un Dios corriente, a un Dios vulgar, peca gravemente, amado hermano, está en grave peligro. Y esa es la razón por la cual en el culto, si bien es cierto hay necesidades naturales, no podemos tener una actitud irreverente. No podemos, hermanos. No podemos, porque estamos delante de un Dios vivo, el cual es fuego consumidor. Quien crea que puede venir a Dios displicentemente y presentarse delante de Dios sin un mediador escogido por Dios, te pregunto, ¿está rindiendo un culto cristiano? No, no. El culto cristiano está centrado en el mediador que Dios ha escogido. Si nosotros nos presentamos a rendir culto sin un mediador, entonces, queridos hermanos, tu adoración, mi adoración, nuestra adoración en esta mañana no vale nada. No significa nada. ¿Sabe lo que es? Es solamente profanación. El culto está centrado en el mediador. El culto debe estar centrado en la mediación de Cristo. Mira por favor ahí el versículo 6. El apóstol Pablo dice que el culto está centrado en la mediación de Cristo, pero dice esto de Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate. El cual se dio a sí mismo en rescate. Por lo tanto, no es solamente el culto centrado en la mediación de Cristo. Pablo quiere que meditemos que la mediación de Cristo es nuestro rescate. ¿Qué nos enseña ello? Nos enseña que Cristo no solo es el medio para acercarnos a Dios. Cristo no es solamente un medio. Cristo no solamente es un camino. Él es el camino. ¿Entiende? No es solamente un medio. No es solamente una palabra en nuestros labios. Cristo Jesús es el mediador que nos lleva a Dios. Por lo tanto, ni usted ni yo podemos usar a Cristo para simplemente venir al culto y luego tratar de permanecer en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos de ustedes presenciaron ayer el examen de licenciatura de un candidato? ¿Lo vieron nervioso? Déjenme contarles lo siguiente. En una examinación de ordenación, le preguntaron a un candidato a pastor, ¿en el cielo necesitaremos a Cristo? Y este candidato dijo, no, porque él ya cumplió su obra. ¿Cómo? Si él es el mediador, él es el sustituto, él es el único mediador establecido entre Dios y los hombres. Por lo tanto, nuestra necesidad de Cristo es eterna. No la agota el cielo, ni la agotará la eternidad, porque Cristo es eterno. Lo necesitamos a Él siempre. Entonces, Pablo nos dice que no debemos venir al culto en nuestras propias fuerzas, sino a través de ¿quién? Cristo Jesús. ¿Y qué ha hecho Cristo Jesús por ti? Vuelve a mirar el versículo 6. Él se dio a sí mismo.
Él se dio por ti. No es solamente un mediador, no es solamente alguien que está puesto entre dos partes, Dios y los hombres. No, Él se dio, Él se donó, Él se derramó por ti, tomó tu lugar, vivió la vida que tú debías vivir y murió la muerte que tú merecías. Él se dio a sí mismo en rescate. Entonces, es un grave error, es un gravísimo error cuando los predicadores afirman que Cristo Jesús es solo una ayuda y una guía en nuestro camino. ¿Es un error o no es un error? Es un error. Cristo Jesús no es un pioneta. Cristo Jesús no es una ayuda en el camino. No, Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es el camino. Juan 14:6. Cristo Jesús es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Juan 15:5. Separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Entonces, amado hermano, cuando vienes al culto y vienes a presentarte delante de Dios, ¿a través de quién vienes? Vienes en fe. Vienes a Dios en fe en la obra de Cristo por ti. Tú eres el pobre, tú eres el pecador, tú eres el débil. Pero ¿qué nos dice Pablo? Cristo Jesús pagó el rescate. Él pagó el rescate. Lo pagó. Y su rescate hace posible, ¿qué cosa? Que todos los hombres puedan venir a Dios. ¿Por qué? Porque ya hay un mediador establecido por Dios, entre Dios y los hombres. Recuerda Isaías 55. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a todos los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? Porque el rescate ya fue pagado. Porque toda tu deuda ya fue cancelada. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador. Hay un solo camino, hay una sola forma. Y ese camino y ese mediador, Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y a ese mediador, Cristo Jesús, el Padre le dijo: tú tomarás el lugar de mi pueblo, morirás por ellos y resucitarás por ellos. Luego ascenderás y tomarás el trono de gloria. Y cuando estés en el trono de gloria, enviarás el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que mi pueblo esté unido a mí para siempre. Un solo mediador. Y esa es la gran distinción entre el cristianismo y las religiones paganas. ¿Por qué? En las religiones paganas, los adoradores dan un pago a sus ídolos, a sus dioses sanguinarios. Pero ¿qué enseña el cristianismo? ¿Quién paga el rescate? ¿Qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio nos dice que Dios pagó la deuda. ¿Y cómo Dios pagó la deuda? La deuda fue pagada con sangre derramada, a precio de sangre. Fuiste redimido por Dios con la sangre de su Hijo Jesús. Y esa es la razón por la cual Pablo dice en este capítulo 2 que desea que se ore por todos los hombres, sin distinción de raza, sin distinción de lengua, sin distinción de pueblo o nación. Pablo quiere que se oren por todos los hombres. ¿Para qué? Para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esa es la verdad. Si nuestro culto no comunica esa verdad, créanme que nuestro culto no vale nada. Si la predicación no comunica efectivamente esa verdad, ¿sabe qué, hermano? Mejor no venga al culto. Pero si el culto está comunicando efectivamente la verdad del Evangelio, no rechaces
aquel que nos amonesta ¿desde dónde? Desde el cielo. Porque no hay otro mediador. No hay otro camino. El culto que Dios quiere entonces es para proclamar a Cristo como el único mediador. El culto que Dios quiere de mí, de ti, de esta iglesia, es un culto que proclame a Cristo como el único mediador. La verdad del Evangelio se centra entonces en la persona y en la obra de Cristo. Por lo tanto, cuán terrible, hermanos míos, cuán terrible es menospreciar a Cristo. Cuán horrible es menospreciarlo. Y más horrible aún, menospreciar a Cristo en su propia casa. Menospreciar a Cristo en su propia casa. Te pregunto, ¿cuáles son las formas en las que tú y yo podemos menospreciar a Cristo en su propia casa? No oyendo su evangelio. No reverenciando su palabra en nuestros corazones. Creyendo que todo lo que está sucediendo aquí es una simple reunión social sin ningún sentido. Eso es un menosprecio voluntario hacia Cristo. Cristo es menospreciado en su propia casa y en su propio culto. ¿Cómo? ¿De qué forma? A través del legalismo. Cuando tú crees que porque has tenido un buen desempeño o has tenido una buena semana, entonces el culto es bueno. No, hermano, el culto seguirá siendo excelente, precioso y sublime, aunque usted haya tenido la mejor semana o la peor semana, porque el culto está centrado en Dios, no en usted. Sí, hermanos, el culto y Cristo en su propio culto puede ser menospreciado cuando reina el moralismo, cuando creemos que Dios nos acepta por nuestra conducta. Cuando creemos que Dios nos acepta por nuestro perfeccionismo. O cuando creemos que Dios nos acepta por nuestra propia piedad. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando crees eso? Estás rechazando al mediador y tú te estás poniendo en el centro. Y la gran verdad del Evangelio es, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tú no eres ese hombre. Es Cristo Jesús. Cristo es menospreciado y deshonrado cuando no lo tenemos como nuestro único mediador. ¿Qué ocurrió en la historia redentora cuando los hombres se atrevieron a presentarse delante de Dios sin un mediador? ¿Sabe lo que ocurrió? Todos fueron ejecutados. Todos. Todos fueron ejecutados. Despreciar al mediador entonces es seguir el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? ¿Por qué su ofrenda fue menospreciada? Porque en su ofrenda orgullosa y vanagloriosa, Caín decía, no necesito perdón, no necesito misericordia, no necesito un sustituto. ¿Te das cuenta cuán horrible es el pecado de que en la propia casa de Dios se insulte y se rebaje a Jesucristo como el único mediador? Es horrible. Presentarnos delante de Dios creyendo que en nosotros no hay pecado. Presentarnos delante de Dios con la tonta idea de que Dios nos necesita. Hermano, Dios no te necesita. No me necesita a mí. Ni siquiera me necesita a mí para la extensión de su evangelio. No nos necesita. Él puede cumplir perfectamente su santa y soberana voluntad sin nosotros. Pero en su infinito amor ha escogido usarnos. Esa es la gran verdad del evangelio. Por lo tanto, si tú vienes al culto creyendo que por tu servicio, creyendo que por tu educación, creyendo que por tu formación, creyendo por la formación que te dieron tus padres, Dios te recibirá, estás equivocado. Dios no te acepta por tu dinero.
Dios no te acepta por tu servicio. Dios no te acepta por tu piedad. Dios no te acepta por el moralismo. Dios no te acepta por la conducta que te dieron tus padres. Dios ni siquiera te acepta porque naciste en un hogar cristiano. No, y 1000 veces no. Eres recibido delante de Dios por la presencia de Jesús, el mediador, el justo. Cristo es todo lo que nosotros tenemos, hermanos. Él es todo. No hay más delante de Dios. No hay más. Hermanos, presentarnos delante de Dios como si no hubiésemos pecado es el acto de menosprecio más grande hacia Cristo. ¿Sí? Pero cuán bendito es el hombre que puede estar en la presencia de Dios y por medio de Cristo el mediador escuchar las siguientes palabras. Esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Quién escuchó esas palabras? Isaías. ¿Delante de quién estaba Isaías? Él vio la gloria de Dios y Juan capítulo 12, verso 41 nos dice que vio la gloria de Cristo, estaba delante de Dios y delante de Cristo, pero ¿cuál fue la experiencia de Isaías? He aquí que soy muerto. Pregunta, ¿Isaías murió? No. ¿Por qué? Porque estaba delante del mediador. Mediador. Entonces, Dios no te acepta por tu educación, Dios no te acepta por tu dinero, Dios no te acepta por tus dones ni por tu ministerio. Hermanos, Dios no necesita nuestros ministerios. Entendamos eso de una vez por todas. Él es autosuficiente. Él es autosuficiente. Por lo tanto, nos acercamos a Dios solamente por el mediador. Entonces, si Dios no necesita tu educación, si Dios no necesita tu formación, si Dios ni siquiera necesita la formación que te dieron tus padres, porque nada de eso puede pagar la deuda de tu pecado, ¿qué es lo único que te pone a cuenta con Dios? Cristo Jesús. Hermano, amigo, entonces si Cristo es lo único que tenemos, recibe a Cristo. Si Cristo es lo único que tenemos en este culto y todo lo demás no nos sirve, entonces abrázate de Cristo. Aférrate de Él. Recibe a Cristo, ¿por qué? Porque Él es el único mediador, no hay otro. No es tu justicia, no es tu desempeño, no es tu vida intachable, correcta. No, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús, es Él y solo Él. Recibe a Cristo, porque no hay otro. De lo contrario, te irás de este culto. ¿Cómo? ¿Te irás de este culto con una conciencia endurecida? ¿Te irás de este culto rechazando a Cristo y pisoteando su preciosa sangre? ¿Te irás de este culto habiendo escuchado la proclamación de Jesús el Salvador con una conciencia endurecida y rechazando al único mediador? Hermano mío, abérrate de Él. Abrázate de Él. Cristo es lo único que tenemos. ¿Y por qué Cristo es lo único que tienes? Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es lo único que tienes. ¿Sabes qué? Cuando tengas que cerrar los ojos a este mundo, es lo único que tendrás cuando salgas de esta tierra. Y cuando abras los ojos en la eternidad, es lo primero que contemplarás. Cristo Jesús. Cristo Jesús. El culto que Dios quiere es para proclamar a Cristo como el único mediador. Pablo dice que se dio testimonio de esto a su debido tiempo. ¿Y cómo se dio testimonio de esto a su debido tiempo? Bueno, la Biblia narra la historia redentora. Y la historia redentora nos habla de figuras, sombras, tipos, personas, fiestas.
Y todas estas figuras, sombras, tipos, fiestas, dan testimonio ¿de quién? De la necesidad de un mediador escogido. Nadie se hace mediador por su propia voluntad. Y el mediador que Dios escogió fue su propio Hijo. Yo te he designado. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros e intercede por nosotros para siempre. Hermano amado, por favor, medita en esto y pénsalo en tu corazón. Quizás no oraste toda la semana. Quizás llegaste a este culto demasiado cansado, sin orar, sin buscar el rostro de Dios. Pero ¿sabes qué? Tu mediador ora por ti. No hay día en que Él no deje de presentarse delante del trono por ti. Tú puedes fallar, pero Él no fallará. Tú puedes cansarte, pero Él no se cansa. Tú te puedes agotar, tus fuerzas mentales se pueden agotar, tu voz se puede secar, pero el clamor de Cristo y su intercesión por ti no cesará jamás, nunca, nunca. Él es todo lo que tú tienes. Y eso debe comunicar el culto. Dios el Padre nombró a su Hijo para ser nuestro eterno mediador y mediador del pacto. Por lo tanto, ¿a través de quién fluye la gracia? Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, la gracia y la verdad fluye como un río vivo a través de Jesús, el mediador del nuevo pacto. Mediador para la iglesia del Antiguo Testamento, mediador para la iglesia del Nuevo Testamento, mediador para la iglesia del Antiguo Testamento en figuras y sombras a través de muchos sacrificios, mediador para nosotros en el único sacrificio, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, toda gracia salvadora y toda la gracia que tú necesitas viene por medio de Cristo. Y Pablo nos dice que esto fue anunciado en su debido tiempo. Y luego, Gálatas capítulo 5 nos dice que, y en el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió? En el cumplimiento del tiempo, permíteme citarlo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El dador de la ley tuvo que nacer bajo la ley. Nacido de la ley, bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Luego, ¿cómo termina Pablo? Así que ya no eres esclavo. Tienes un sustituto, tienes un mediador. ¿Quién eres? Oh, sí, soy un esclavo bajo temor. Si me porto mal, entonces Dios me va a desheredar. ¿Quién eres? Eres un hijo. Eres un hijo amado. Tienes un padre que te ama. Tienes un padre que te compró con la sangre de su Hijo unigénito. Ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y ahora escuche bien cómo cierra esto Pablo. Heredero de Dios, Gálatas 4. Heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y aquí tú puedes sentir el corazón de Pablo. Al narrarnos, al contarnos todo esto, porque Pablo también está animando a Timoteo, su discípulo, su hijo en la fe. Pablo termina diciendo lo siguiente, verso 7. Para esto, ¿lo entiende? Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Mire por favor el orden inspirado de Dios. Pablo no dice, para esto yo fui constituido apóstol. No.
No, primero, ¿qué dice? Para esto fui constituido predicador. Para esto fui constituido un predicador, un heraldo. ¿Hoy tenemos apóstoles? No. ¿Los necesitamos? No, porque la revelación ya está completa. No necesitamos apóstoles, y todas esas personas que se creen apóstoles son chantas y mentirosos. No, los verdaderos apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Los verdaderos apóstoles completaron el canon de las Escrituras. No necesitamos apóstoles porque tenemos la palabra inspirada completa. ¿Pero qué necesitamos? Predicadores, ministros de la palabra, hombres fieles, y que sean fieles ¿a qué? Para esto yo fui constituido predicador. ¿Para qué? ¿Para hacer cosquillas a las orejas? ¿Para amontonar comezón de oír? No, para predicar a Cristo, para exaltar la historia de Cristo. Porque el culto es para Cristo, porque se centra en Cristo Jesús. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. La iglesia hoy en día no tiene apóstoles, pero tiene predicadores. ¿Y cuál es el llamado para todo predicador? Predica a Cristo. Y si no vas a predicarme a Cristo, entonces no me des nada. Bájate de ese púlpito. Si Cristo no está ahí, entonces yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque los predicadores deben predicar el testimonio apostólico. ¿Cuál es el testimonio apostólico? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, cuando las personas se paran en este lugar para predicar, no es para negociar, es para proclamar la gran verdad de que hay un mediador y que hay perdón y que hay restauración y que hay salvación, y la única misión es anunciar como un heraldo que Cristo Jesús es el Salvador. En la antigüedad, ¿dónde se colocaban los heraldos? Tomaban puesto en la altura y en una especie de torre de vigía anunciaban la buena noticia. Esa es la labor del predicador. ¿Y cuál es la labor entonces del Espíritu Santo? ¿A quién exalta el Espíritu Santo? ¿A quién nos lleva el Espíritu Santo? ¿A quién nos recuerda el Espíritu Santo? A Cristo. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo no bendecirá un púlpito. El Espíritu Santo no bendecirá una iglesia. El Espíritu Santo no bendecirá un ministerio donde Cristo es menospreciado. Si nosotros menospreciamos a Cristo, su enseñanza, su evangelio, no tendremos la bendición del Espíritu de Dios. Nuestros hijos no serán salvos. No habrán conversiones. Nuestra iglesia se marchitará. No seremos renovados. No seremos sanados. Nuestras cargas no serán aliviadas porque el Espíritu Santo no tendrá nada que aplicar a nuestros corazones. ¿Mas qué hace el bendito Espíritu de Dios? Él toma la obra de Cristo y la aplica a tu corazón y te dice, es para ti. Toda es para ti. Aférrate de Él. Permíteme terminar con las palabras de Jonathan Edwards. Él predicando acerca de la suficiencia de Cristo, que es un muy buen sermón. 1000 veces mejor que lo que estoy predicando yo. Y él dice lo siguiente al terminar su sermón. Él dice esto. Oh, hagas lo que hagas. Predica a Cristo. Predíquelo en su divinidad. Predíquelo en su humanidad. Predíquelo como el revelador del Padre. Predíquelo en su humillación y en su exaltación. Predíquelo en su obra consumada. Predíquelo en su belleza moral. Predíquelo en su amor y gracia y compasión. Predíquelo como el todo en todo. Predíquelo como el rey. Predíquelo como el juez en su trono.
Predíquelo escrituralmente y predíquelo inteligentemente. Predíquelo con emoción. Predíquelo con fervor. En el púlpito y fuera del púlpito, viviendo y muriendo. Por lo tanto, cuán grande es el pecado de esos ministros que en gran medida descuidan a Cristo en su predicación, que insisten en la moralidad solamente, de manera que en ninguna ocasión exaltan el nombre de Cristo y su gloriosa obra redentora. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que vienes a buscar al culto? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Él es el todo para ti. Por lo tanto, adórale. Por lo tanto, no te vayas de este lugar sin haberlo recibido. No salgas de aquí con una conciencia endurecida por confiar en tu desempeño, tus obras, tu comportamiento. Aférrate de Cristo Jesús y acude a Él. No hay otro mediador. Dios no te recibirá sin Cristo. Pero hoy se necesita a Cristo. Ven a Él. Vamos a Él, amada iglesia. Rindamos culto a Dios y rindamos el culto que Dios quiere, adorando a Cristo Jesús. Oremos.